Muy buenos días. Esta lluvia que cayó toda la noche me hace acordar de la palabra de Dios que dice que Dios hace llover a justos y malos. Dios hace llover en todos porque su amor es grande y su amor es incalculable. Por eso vamos a darle gracias a Dios por ese amor que nos tiene sin merecerlo. Amado Señor, gracias te damos en este precioso día que tú nos regalas, Señor. Gracias porque hemos sentido tu compañía, Señor. Hemos sentido tu presencia, Padre amado. He sentido, Señor, que tú estás a mi lado en cada instante, Dios. Cuando a veces he sentido aflicción, tristeza, he sentido tu consuelo, Dios. Como ese compañero fiel que está a mi lado. Como ese Padre amoroso que siempre nos cuida y nos protege. Cuando escucho los relámpagos, la lluvia, las tormentas, me doy cuenta que tu grandeza es más que eso, porque tú lo creaste todo, Señor, y porque todo lo tienes bajo control. Gracias, Señor, porque escuchas nuestras oraciones, porque no eres mudo ni sordo, Señor, a nuestras necesidades, y siempre tú estás ahí, Señor. Pido por la petición de cada persona que escucha este devocional. Escúchalo, Señor. Manifiéstate y glorifícate en la vida de cada uno de ellos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Un poema especial. Mari empezó a inventar una rima mientras abría la puerta del congelador y sacaba un hielo. A veces cuando regreso a la escuela, lo único que deseo es una comida que no huela. Y al decirla le sonrió a Misael, su hermano. Misael alzó los ojos e inventó su propia rima. Todos los poemas no son como quieres, y me dice que un poeta tú no eres, dijo. Mari se rió y salió afuera. Su mamá estaba trabajando en el jardín. Hola, madre, que tienes esas buenas manos cuando plantas y una voz tan bella cuando cantas. La mamá sonrió. Mari, ¿aún estás ocupada en el poema para el colegio?, le preguntó. Trato, mamá, pero estoy a punto de rendirme. En la clase leemos poemas tan lindos, pero lo único que se me viene a la mente son cosas bobas. Mari se quejó. Cuando el papá regresó del trabajo, Mari lo recibió con otra de sus rimas. Papi, has trabajado todo el día tan duro, ven y siéntate al lado del muro. Cada vez lo haces peor, Mari, promedió Misael. ¿Qué tal está ese pollo, mami? De aquí parece tan rico que ya huele y no veo la hora de meterle el pico. El papá se rió y se unió a la diversión. Mi familia es tan divertida, ama al Señor y está comprometida. Se sentó en la mesa. En realidad conozco un poema muy especial, añadió. Se menciona en la Biblia en Efesios 2:10. Yo lo memoricé hace poco para la escuela dominical, exclamó Mari. A ver, dice, porque somos hechura suya de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. No dice nada de rimas ni de poema. Sí lo dice, aseguró el papá. La palabra hechura viene de la palabra griega poema. Esa es la misma palabra de donde viene nuestra palabra poema en el español. Por lo tanto, decir que somos hechura suya es como decir que somos su poema. Vaya, eso está muy bueno, dijo Mari. Entonces debemos tener cuidado en ser la clase del poema del cual él, o sea Dios, se sienta orgulloso. Somos un poema, somos un poema de Dios. ¿Cuál es tu poema favorito? Esa es la pregunta que se nos hace hoy. Para Dios, tú y yo somos su poema favorito. Somos la creación especial de Dios. Somos su poema. ¿Qué clase de poema eres tú? Vamos a leer Efesios 2, al versículo a memorizar, que dijo el papá. El que dijo el papá de poema. Y dice, porque somos hechura suya de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Efesios 2:10. Aprendámosla, porque somos hechura suya de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Efesios 2:10. Vamos a leerlo completo. Efesios 2 del 4 al 10. Y dice así.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice, porque por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En esta historia me di cuenta de algo que yo no sabía, que la palabra hechura viene del griego poema, o sea que somos un poema de Dios. Yo no sabía eso, no sabía que esa palabra significaba eso, pero me da sentido a la palabra de Dios, porque Dios nos amó tanto que nos rescató del pecado, porque Él nos creó y se inspiró al hacerlo. Él puso todo su empeño en hacernos. Dice que del barro nos hizo. Y me imagino Él haciendo poema y no sé, inspirado nos hizo. Y por eso nos ama tanto. Me acuerdo de una historia de un barquito. Un niño hizo un barquito de madera con su papá. Y se dedicaron mucho tiempo en hacer ese barquito y le quedó hermoso, le puso un velero. Y un día en el río lo colocó, pero llegó una corriente grande y se llevó el barquito y él se puso muy triste porque él amaba mucho ese barquito. Tiempo después él encontró ese barquito en una venta de artesanías de segunda. Y él dijo, señor, ese barquito es mío, entréguemelo. Y el señor dijo, no, suyo no es. Eso no es suyo. Alguien lo trajo y me lo vendió porque se lo encontró por allá en la orilla de un río. Y me lo vendió y yo le pagué. No, si quiere el barco, páguemelo. Pero es que es mío. No importa. El niño fue a su casa y sacó todos sus ahorros, trabajó una semana entera duro y fue y compró el barquito que era de él. Hermano, eso mismo hizo Jesús. Nos compró sabiendo que Él nos hizo y Él volvió y nos compró. Y no por los ahorritos, con la sangre preciosa de su amado Hijo Jesucristo. Carísimo le costó. ¿Por qué? Porque somos su poema, somos su creación favorita. Y tú eres tan valioso. Y muchas veces tú dices, no, yo no valgo nada, no, nadie me quiere. Nadie me quiere. El Señor te ama. Y el Señor te dice, aquí estoy yo para comprarte. Y por precio de sangre, el precio de su Hijo. Entonces somos un poema favorito de Dios. La palabra dice, los cristianos somos poemas de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos hizo a su imagen y porque nos bañó con su sangre, la sangre de su amado Hijo. Gracias démosle al Señor por esto. Y si aún no has aceptado a Jesús, acéptalo ahora. Dile que le perdone tus pecados, dile que tú lo amas y que te haga una nueva criatura. ¿Estamos? Bueno, hermanitos, Dios los bendiga. Gracias por decirme que les gustan los devocionales, que me anima a seguirlos haciendo. Pero el compromiso es tuyo. Seguir leyendo la palabra de Dios, seguir orando y que esa palabra cambie tu vida y cambie la mía. Dios los bendiga, hermanitos.